hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 18 de junio damos comienzo al programa 342 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 342, que corresponde al sábado 18 de junio. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque se inicia con el informe que prepara Hernán Pereira sobre la situación de la política internacional, para dar lugar a continuación a dos columnas. La primera columna, que corresponde a la Fernando Isas, Palestina y Medio Oriente, hoy con su tercera entrega de Egipto. Y luego la columna de las noticias de la Patria Grande de Amable López Martínez. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre todos nuestros medios de comunicación y luego arranca el segundo bloque con la mirada poética de José Muchnik. A continuación le damos la bienvenida a Tito Ipas, el nuevo integrante del equipo de tangueros que hace Detrás de un tango. Seguidamente la columna de Aquí Folklore con Rolly Sampieri. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. Se lleva el título principal de la Semana Internacional, la guerra, el tema de la situación en Ucrania con la invasión rusa. Están de visita en Kiev el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el premier italiano, Mario Draghi. Fueron a dar su apoyo al gobierno de Volodymyr. El otro tema importante de nuestra región es Brasil. En Brasil sigue sacando ventajas Lula,
le están dando ya las encuestas cerca del 50% en una primera vuelta contra el 30% de Bolsonaro. Y crecen los rumores de golpe de Estado, es decir, de la posibilidad de que Bolsonaro encabece un golpe para desconocer el resultado electoral e incluso llegar a impedir las elecciones. De esto se habla constantemente en Brasil, es prácticamente de lo que se habla todos los días en los círculos políticos. Y también se habla mucho de los procesos judiciales que tienen funcionarios del gobierno de Bolsonaro, entre ellos uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, que es el jefe político de los cuadros de más de ultraderecha, del movimiento que apoya al presidente brasilero. Y hay una causa por corrupción que lo tiene en las puertas de la prisión. Y hablando de puertas de prisión, es muy probable que la justicia boliviana reclame la detención de Mauricio Macri por su complicidad con el golpe de Áñez en Bolivia en contra de Evo Morales. Recuerdan lo del contrabando de armas, etcétera, etcétera. Probablemente esta semana o la que viene haya novedades en este tema. Y bueno, música para mis oídos. Bueno, en nuestra América Latina el tema central es la elección de Colombia. Se decide quién va a presidir ese país. Es la segunda vuelta y se enfrenta el candidato progresista, Gustavo Petro, con Rodolfo Hernández, un candidato de ultraderecha, una especie de Milei colombiano, nada más con una gran diferencia de edad. Es un hombre de 76 años, es ingeniero, fue alcalde de Bucaramanga y propone cosas insólitas como una jornada laboral de 10 horas, la eliminación de los derechos de las minorías, fin de las políticas de género, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que conocemos del repertorio de Milei, que no por nada, casualmente, está haciendo un ciclo de charlas en Colombia y campaña en favor del candidato ultraderechista. Dios los cría y el viento los amontona. Las encuestas dan un empate técnico entre Petro y Hernández. Unas dan un punto para un lado, otras dan un punto para el otro. Hay una gran campaña de los medios y de los empresarios colombianos en contra de Petro. Se ha dado en llamar esa campaña la petrofobia. Lo presentan directamente como el anticristo, una cosa de locos, ¿no? Y dicen que, bueno, Colombia va a ser como Venezuela, es lo menos que dicen, lo más lindo que dicen. Petro ha dicho que va a reanudar las relaciones con Venezuela inmediatamente asuma si es elegido presidente. Y bueno, todo esto le pone a Estados Unidos y a la derecha colombiana los pelos de punta. No hay que olvidarse en cualquier análisis que Colombia es el país donde hay más presencia militar norteamericana de toda América, excepto el propio Estados Unidos. Allí hay 8 bases militares de los Estados Unidos y hay una extraordinaria presencia de la DEA, que ya la tratamos en otras intervenciones y otros análisis de política internacional, comentando que, bueno, para nosotros la DEA es la directora del narcotráfico en el mundo, ¿no? No por nada tiene la presencia que tiene en Colombia. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas. Soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Y hoy vamos a entregarle el tercer micro de la República Árabe de Egipto. En el programa anterior dábamos cuenta de la destitución de un golpe de Estado a un presidente democráticamente elegido con un altísimo porcentaje del padrón electoral, Mohamed Mursi, que se encuentra encarcelado todavía, junto con muchos de sus integrantes del gabinete y de dirigentes de su partido político, que son la Ikhwan Islamí, los hermanos musulmanes o la hermandad musulmana, que es un partido político de ADN islámico que lleva en Egipto, podría decirse, desde
desde su independencia y liberación del sultanato que gobernaba Egipto hasta la llegada del presidente Yamal Abdel Nasser. El país de las pirámides y de los faraones está viviendo en la actualidad un estado realmente de crisis política que intenta salir de las consecuencias propias de la revolución ciudadana comenzada en 2013 y que le permitiera de manera inmediata en el año 2012 ganar las elecciones a Mohamed Morsi, decía. Ya destituido y encarcelado, se hizo cargo del país Abdel Fattah el-Sisi, que está llevando adelante una política militar impresionante en contra de una coalición internacional de yihadistas, de terroristas internacionales, que intentan hacer mella en su gobierno. De la misma manera, es un calco permanente que el imperio repite en muchas zonas, decía un calco a lo que padece Bashar al-Assad en Siria, siendo un presidente elegido democráticamente y ratificado también democráticamente. Egipto en estos momentos, con una economía bastante castigada, es un país predominantemente agrícola, siendo uno de los cultivos de mayor importancia el algodón, que forma parte de la actividad agrícola de subsistencia, pues alrededor del 40% de la fuerza laboral se dedica a esta actividad y a las actividades ganaderas. Sin duda, dentro de las más importantes industrias que generan importantes dividendos a Egipto, se encuentra el turismo, que recién ahora, después de la pandemia de 2 años y medio por el COVID, está empezando a flexibilizar la entrada de contingentes pequeños y controlados de turistas, fundamentalmente a su capital y a las zonas de permanente influencia turística que tiene Egipto. Una actividad que supo aprovechar muy bien a lo largo de las últimas décadas, casi paralelamente a una promisoria, fructífera y reconocida industria cinematográfica, particularmente en la zona de Medio Oriente, pero también en la Europa cercana. Y decía que abundó las arcas del Estado en las décadas del 60, del 70 y mediados de los 80. Otras de las actividades económicas que le facilitan y le vienen facilitando ya hace mucho tiempo es la provisión de gas a Jordania y a Israel, producción propia de su reserva de gas en la cuenca del Mediterráneo. En estas últimas horas, algunos días atrás, la Unión Europea firmó acuerdos para importar gas de Israel a través de Egipto. Gas que dicen que es de la cuenca mediterránea de Israel, pero es el gas que le roba a los palestinos en la cuenca mediterránea de la Franja de Gaza. Por ese motivo, ya hace más de 5 años, el enclave colonial israelí redujo las millas náuticas a los pescadores que sobreviven pescando en la periferia mediterránea de la franja. La Unión Europea considera que esta firma es una alternativa confiable y a largo plazo para las exportaciones rusas, provenientes paradójicamente de una de las regiones más inestables del mundo. Sin duda, este memorando permitirá que Israel, que se ha convertido en los últimos años en exportador del gas de las reservas en sus aguas territoriales, pero que carece de gasoductos hacia la Unión Europea, canalice ese recurso a través del gasoducto que une al país con Egipto, donde se licuará y saldrá hacia Europa en barco. Esto sin duda es una actividad económica importantísima para Egipto y que seguramente va a empezar a redundar en los próximos e inmediatos meses una gran abundancia en la entrada de divisas. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, agradecemos a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver y vamos a seguir con estas entregas segmentadas
de los países del Oriente Medio. Gracias y buena semana. Hola, un saludo a todos los oyentes. Soy Amable López Martínez y en esta ocasión voy a transmitir una breve visión de la situación de la Patria Grande en junio de 2022. Poca duda cabe de que tanto el mundo como el hemisferio como nuestra región están convulsionados. No se trata de una circunstancia inhabitual, pero esta vez parece ser algo más que el rosario de simples conflictos permanentes. Hay quienes ante estos hechos vislumbran crisis terminales o cambio de época. Lo primero es improbable, lo segundo es probable. Nuestro Papa habla ya de la Tercera Guerra Mundial, lo que nos parece apresurado si por tal cosa entendemos un conflicto bélico en toda regla y en todas partes. Una crisis terminal implica el fin del sistema imperante, el capitalismo liberal, neoliberal, por ejemplo, o incluso el propio capitalismo a secas. Cuando esto se afirma, se trata en general de una expresión de deseos por parte de aquellos que suponen que el sistema es esencialmente tendiente al desequilibrio creciente. Tal cosa hasta ahora es desmentida por la historia conocida. Un cambio de época, en cambio, suena más lógico, aunque tampoco resulta inexorable. Se puede intentar remodelar la globalización para mantener la hegemonía del llamado Occidente ante el avance de China, pero una cosa es decirlo y otra lograrlo, más aún cuando algunos globalizadores no estarían de acuerdo con modificar demasiado el status quo. Es seguro, en cambio, que existe una crisis de liderazgo en casi todo el mundo occidental. Los recientes y frustrados embates sobre Hong Kong, la actual guerra de Ucrania, cualquiera sea el culpable, y las asechanzas sobre Taiwán muestran la acción de un bloque anglosajón que busca el conflicto sin tener, sin embargo, un plan muy claro, como no sea la agresión, a la vez que el resto del liderazgo occidental extraña cada vez más a figuras como Angela Merkel. La política de respuesta a Rusia, cualquiera sea el juicio de valor sobre su justificación, se muestra caótica además de contraproducente. Su sola puesta en marcha amenaza con hacer ingresar a Occidente en una grave recesión, para nada deseable si pensamos que acontece al poco de otra recesión ocasionada por la pandemia. Europa la padece de forma particular. El euro se debilita, el rublo se fortalece. Esta vez sería una estanflación. El dólar, otra vez defraudando las esperanzas de los que añoran el fin de su reinado, incrementa su valor. No faltará el chiflado geopolítico que creerá haber un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para perjudicar a la bondadosa Europa, que no es tan bondadosa y que además sabe arruinarse sola sin que la ayuden. Ingresando ya al hemisferio, vemos a un presidente de los Estados Unidos debilitado, con una caída en picado de su credibilidad y con el riesgo de perder las elecciones de medio término, abrumadoramente, pese a una cierta recuperación económica que ahora se puede ver frenada, y sin que esto signifique claridad sobre quién conduciría con coherencia los destinos del imperio. Biden ha cedido sin matices la política exterior al ala dura de los demócratas, quizá con la esperanza de un apoyo bipartidista. No lo ha logrado. Mientras tanto, lanza cada tanto alguna inocua afirmación progresista, lo que parece más bien un síntoma de su desorientación. Es bien cierto que el conflicto de la sociedad norteamericana no se lo pone fácil. Por ejemplo, si facilita la migración, pierde puntos. Si la reprime, pierde puntos. Uno de sus tantos dilemas ante los que parece impotente. En ese marco se lanzó imprudentemente a pretender orientar y adoctrinar la cumbre de las Américas con los resultados conocidos. Muchos líderes latinoamericanos y caribeños, sumisos a Estados Unidos en los hechos, decidieron aprovechar la oportunidad para mostrarse insumisos en las palabras.
El primero de ellos, el de nuestra nación argentina, claro que solo luego del impulso dado valientemente por el presidente de México. Lejos estamos de creer que estas expresiones o expansiones impliquen revolución alguna, ni siquiera el inicio de un ciclo progresista claro. Para que ello fuera creíble, los países latinoamericanos deberían estar mostrando un desarrollo socioeconómico autónomo y una marcada cohesión, que por el momento no se vislumbra, pese a la mejora que vendrá como consecuencia del alza de los precios de las materias primas. Las coaliciones conservadoras en Latinoamérica fracasan inexorablemente, porque ni siquiera logran ser conservadoras en el sentido edificante del término, es decir, aquel que se manifiesta en la perpetuación de una sociedad estratificada, pero con mínimos de sustentación para las clases más desfavorecidas. Ese mínimo que a veces reclama y proclama la Iglesia Católica sin sonrojarse, como si solo de pan viviera el hombre. Hoy el neoliberalismo y el anarquismo de derecha han colonizado a estos dirigentes conservadores. Bolsonaro parece continuar su declive. Guillermo Lasso en Ecuador vuelve a enfrentar sin éxito a la protesta indigenista, lo que siempre significa un final incierto, por cuanto el indigenismo de las viejas comunidades andinas es una de las experiencias de organización popular más genuinas y con perspectivas que van más allá del simple progresismo. El ejemplo de Bolivia, quizás el único fenómeno de estabilidad y desarrollo incipiente que hoy se puede visualizar en la región, puede ser disruptivo en aquellos lugares donde existe el sustrato de tales comunidades indígenas agrarias. No parece ser el caso de Perú, sin embargo, todavía al menos, aun cuando su presidente de ese origen haya superado por el momento los intentos de destitución, posiblemente en negociaciones que le quitan capacidad transformadora a su gestión. La presidencia de Uruguay parece encontrarse desafiada por primera vez desde su inicio. Se verá pronto con qué contundencia. Boric en Chile no da aún razones para el optimismo. Al parecer, la primavera democrática de las grandes movilizaciones no parece suficiente para gestar un cambio profundo. La nueva constitución, sumatoria de todos los buenos deseos que como tales pueden ser enunciados a la vez que incumplidos, corre el riesgo de no ser aprobada. Si así ocurriese, o si para aprobarla fuese necesario desteñirla en demasía, quedaría demostrado una vez más que como las revueltas, sin un proyecto asentado en la realidad, pueden ser poco más que frustraciones. Boric debería al menos dar un salto de calidad en escuela y salud públicas. Puede que no resuelva la eterna desigualdad lacerante de Chile, puede que no resuelva el conflicto con los mapuches, pero no puede dejar de mostrar al menos un logro contundente para la juventud que lo elevó a la primera magistratura del país de Salvador Allende. Venezuela, por su parte, parece continuar con una auspiciosa consolidación, por mérito propio en parte y por el contexto petrolero internacional. Bukele, en El Salvador, va poniendo las barbas en remojo como consecuencia de su irracional apuesta al Bitcoin. La inconsistencia se manifiesta cuando todavía no es muy grave, pero el daño de credibilidad está hecho. Aun cuando la suerte de este juego de azar llamado criptomonedas venga a favorecerlo, es lamentable que un líder que en otros terrenos ha mostrado tanto coraje y lucidez ignore tan supinamente cuestiones monetarias. Mientras armamos esta revisión de la realidad, Colombia se prepara para una decisión que se presume trascendental y que puede no serlo. De este tema se ocupará en extenso otro columnista. Solo diremos aquí que Gustavo Petro, en caso de superar la aritmética electoral de la primera vuelta que no lo favorece, y hacerlo en razón de lo muy ridículo que resulta su oponente, no tendrá una gestión fácil. En Colombia el imperio juega muy fuerte. Pero resulta además también llamativo y preocupante su pronunciamiento sobre la minería y los hidrocarburos, es decir, su apresurado ecologismo acrítico y sin matices. Por fortuna para él, en Colombia rige tanto como aquí el teorema de Baglini, pero aún así es preocupante la influencia que ha llegado a tener un pseudoecologismo religioso y anticientífico que, en lugar de resguardar
En lugar de favorecer los resguardos científicos para la preservación de la tierra y la actividad productiva, parece más preocupado por inculcar un romanticismo de lo natural como presuntamente opuesto a lo artificial. Nuestra región requiere urgentemente desarrollo y esto no se ha de lograr con romanticismo, sino con ciencia. Por nuestra querida patria particular, la Argentina, también enfrentamos a los militantes del infinito, que creen que es muy malo explorar petróleo a 300 kilómetros de la costa, siendo que esta es una actividad madura y generalizada en el mundo entero. Es cierto que la defensa de los trabajadores frente a los embates del capitalismo despiadado es ahora mucho más difícil, pero eso no justifica abandonar su causa y militar por la pseudociencia. En estos días se asistió en la Argentina a una confrontación curiosa. La vicepresidenta acusó al Ejecutivo de favorecer a Techín, por cierto una multilatina o multinacional muy cuestionable, facilitándole la importación en lugar de la producción nacional. A su vez, un miembro del Ejecutivo, luego eyectado, acusó a los funcionarios de energía supuestamente vinculados al sector de la vicepresidenta de favorecer a Techín en el mismo sentido. Es decir, ambas partes se acusaban de lo mismo, ante lo cual cualquier persona razonable esperaría un rápido acuerdo para evitar la maniobra tenebrosa de Techín. Bueno, no fue así. Al día de hoy no sabemos siquiera cuál era el diámetro de los caños que hubiera permitido la fabricación nacional. Los mismos se van a importar por Techín, ya adjudicatario en firme, y el gobierno sufrió mientras tanto un desgaste digno de mejor causa, sin que se nos haya explicitado con algún rigor la verdad de la controversia. Este episodio no es el único semejante. Se cuestiona la política económica del ministro Guzmán, que probablemente sea muy cuestionable, pero los argumentos que se nos dan para hacerlo no ilustran sobre la solución con factibilidad. Pareciera que el lenguaje político, oposición incluida, busca solo exacerbar sentimientos más que ahondar en los problemas. Esto no habla bien de la calidad de la dirigencia política. Calidad insuficiente que, si se suma a la calidad insuficiente de los medios de comunicación, incluidos los oficiales y oficialistas, y a la soberbia empresaria, constituyen un escenario donde el que no dice nada puede ser nominado para reinar. Ya ocurrió con Fernando de la Rúa, puede ocurrir con Rodríguez Larreta, o bien con algún otro del lado del oficialismo. Pero no parecen formas elogiables de construir proyectos políticos. Así nos va por el momento. Solo reconociendo el vacío se lo puede llenar. Gracias y hasta pronto. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp.
Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Estimados oyentes de Obligados a Volver, acá estamos nuevamente con Mirada Poética a cargo de José Muchnik, quien les habla. Y mirada poética porque lo que tratamos es de ver lo que nos muestran, de poner palabras a lo que nos dicen. Hoy quisiéramos tocar un tema que últimamente no se habla mucho, que es el tema de la crisis humanitaria, ¿no? Crisis ecológica, crisis económica, crisis social, pero la crisis humanitaria, que se refleja particularmente en los miles de refugiados, inmigrantes, desplazados, que deambulan por la ruta del planeta, de eso se habla poco. La Cumbre de las Américas, que se realizó la semana pasada, permitió de que se vea en tela de fondo una columna que en sus comienzos tenía 15.000 personas, que hoy debe ser compuesta por mucho más de 15.000, pues se fueron sumando otros, 15.000 compuestos de haitianos, venezolanos, centroamericanos, que entraron a México por la frontera sur de Chiapas, tratando de llegar al norte, tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces es una oportunidad para recordar algo que no sé si todos lo tienen presente, que es que al pie de la Estatua de la Libertad, lo repito, hay un poema grabado, hecho por Emma Lázaro, es una mujer inmigrante en Estados Unidos en esa época, en los años 1886, y ese poema dice lo siguiente: dadme vuestros agotados, vuestros pobres, vuestras masas hacinadas, anhelando respirar libertad. El desdichado desecho vuestras costas multitudinarias. Enviadme los sin techo, los castigados por tempestades. Yo elevo mi antorcha detrás de la puerta dorada. Y este poema, que habla de recibir justamente a los desplazados, a los pobres, está al pie de la Estatua de la Libertad, mientras unos miles de kilómetros más abajo se construyó una muralla de 3.200 kilómetros que separa Estados Unidos con México, y que, Joe Biden en la Cumbre de las Américas, en un signo de magnanimidad, dijo que ellos van a contribuir permitiendo la entrada de 20.000 inmigrantes. 20.000 inmigrantes, que no es nada, cuando al mismo tiempo 20 millones para todo el mundo latinoamericano, cuando al mismo tiempo aprobaron la entrada de 100.000 inmigrantes ucranianos, muestra un poco que también en este tema se distingue quién puede y quién no puede entrar. Entonces, sí, ya que estamos, digámoslo, la guerra de Ucrania permitió también de que se hable nada más que eso, ¿no? Además de permitir mayor venta de armas y experimentar nuevo armamento para los grandes constructores, permitió que se hable de estos temas, que no se hable más bien de estos temas, permitió ocultar, no decir, barrer bajo la alfombra el polvo. Y no sé si ustedes saben que en estos días, hace 2 días, anteayer, el Parlamento inglés aprobó que los inmigrantes ilegales en Inglaterra puedan ser extraditados a Ruanda, a un país africano que no tiene nada que ver, y prepararon un avión con un grupo de sirios, iraquíes, afganos, kurdos, para mandarlos a África, mandarlos a Ruanda, con un acuerdo oficial con el gobierno ruandés. Miren a lo que estamos llegando. Cosa que nos hablan luego de los derechos humanos, nos hablan luego de la libertad. Entonces, ¿de qué derechos humanos nos están hablando? Recordemos, y recordémonos a los ingleses, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Les acabo de leer el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1848. Lo repito, artículo 1: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y ese es el comportamiento fraternal que tienen ahora el gobierno inglés, el gobierno norteamericano, con los inmigrantes, los desplazados, los excluidos de este planeta. Entonces, esto nos muestra, entre otras cosas, qué está pasando, las cosas que no se dicen. En realidad, en el Mediterráneo también, como esto se habla además que de Ucrania, todos los días siguen zozobrando gente. Todos los días se ahoga gente en el Mediterráneo, ya no se habla. ¿Y por qué se ahogan? Porque se les prohíbe la entrada al centro, digamos, a la fortaleza de los defensores de la libertad y los derechos humanos. Y ya son decenas de miles de gente que se ahogó, ¿no? 1, 2, 3, 1000, 2000. Yo digo en un texto, que es una muerte democrática, hablando un poco cínicamente, porque todos cuentan, cada cuerpo un voto, bebés, niños, ancianos, todos se hunden, todos votan. ¿Cuántos? 300 por mes, 10 por día, medio por hora. ¿Cuántos cuerpos por minuto? ¿Cómo expresar con palabras la inocencia arrebatada por hermosas espumas? ¿Cómo escribir madre fértil flotando? Porque acá también se ahogaron muchas mujeres embarazadas. Entonces, es terrible asistir a esto, asistir a la hipocresía que estamos viviendo, y entonces paso por una calle de París y veo un mendigo que no era un mendigo, que era también un refugiado, un inmigrante, que estaba cerca del Boulevard Periférico, donde crecen, no sé si saben, crecen villamiserias en la zona, en el borde de París, cantidad de villamiserias con inmigrantes. Y ese refugiado decía en un cartelito: ¿habrá mundo para todos o no habrá mundo para nadie?, decía el cartelito sobre la vereda. El mendigo espera, algunos pasantes tiran monedas. Entonces, millones de exiliados, economías en crisis, guerras por doquier, cambios climáticos, sequías, inundaciones. ¿Qué hace falta? ¿Mostrar más esqueletos en desierto de Sonora, en México, donde los dejan morirse mientras tratan de llegar al paraíso norteamericano? ¿O más cadáveres flotando en el Mediterráneo? ¿Qué más decir? ¿Qué palabras inventar? Estimados oyentes, lamento haber sido un poco trágico, pero quería hablar de este tema porque, ya les digo, hay temas que no se hablan, temas que se ocultan, y esta crisis humanitaria muestra una crisis de humanidad a la que hay que darle y ponerle palabras. Muchas gracias. Buenas tardes, oyentes de Obligados a Volver. Saludo a todos ustedes. Un agradecimiento a Norberto, a Raful y a todo el equipo por confiar en mí para cubrir esta columna detrás de un tango. Y vamos a comenzar esta serie con un tango compuesto en 1932, en plena década infame, cuya letra pertenece al gran negro Celedonio Flores, autor de tantas obras, entre otras de Corrientes y Esmeralda, y la música le pertenece al músico rosarino nacido en el año 1900, fallecido en 1973, Eduardo Chon Pereira, pianista, director de orquesta, compositor.
Este tango que trata en aquella terrible etapa de la vida nacional de las dificultades para cubrir las más elementales necesidades en materia alimenticia, y que hoy lamentablemente vemos que es uno de los grandes problemas que presenta nuestro querido país. La letra dice: él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a hacer sonar. Así, entre cabrero, sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo, esa elocuencia que las penas dan, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus pibes no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus pibes se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende su hombría. También su mujer, escuálida y flaca en una mirada, toda la tragedia le ha dado a entender. ¿Trabajar? ¿A dónde? ¿Extender la mano pidiendo al que pasa limosna? ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cachó la barreta, se puso la gorra dispuesto a robar. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cacho de pan. Terrible letra, angustiante letra, que hoy no queremos que se repita. Este tango tuvo 3 interpretaciones antológicas. La primera, la de Carlos Gardel, quien cantó acompañado por piano y violín. Y ya en el año, obviamente Gardel, allá a principios de los años 30. Y luego, en 1953, el polaco Goyeneche lo graba con la primera orquesta en la que actuó y grabó, porque la primera orquesta en la que actuó el polaco Goyeneche fue lo de Raúl Kaplun, el violinista Raúl Kaplun, con quien no llegó a grabar. Pero sí lo grabó con la orquesta de Horacio Salgán, ese notable pianista, hoy ya fallecido, enorme pianista y tanguero. Y la otra versión es la de Edmundo Rivero, en la que es acompañado por guitarras, haciendo una salvedad, que cuando Gardel lo graba, reemplaza en uno de los versos, en vez de decir que lo van a saludar, dice lo va a visitar. La aurora lo va a visitar, en vez de la aurora lo va a saludar. Además, reemplaza sus pibes por sus hijos. Y también dice: y si Jesús no ayuda, que ayuda Satán.
en vez de se puso la gorra resuelto a robar. Bueno, fue un gusto para mí. Espero que les haya gustado esta columna. Espero perfeccionarla. Siempre la primera resulta algo tensionante. Les deseo un muy buen día a todos ustedes y hasta la próxima. Hola, soy Rory Sampieri y para el programa Obligados a Volver y en su espacio dedicado al folclore, hoy me quería referir a la figura del general don Miguel Martín de Güemes, figura en principio controvertida por distintas razones, ¿no? Nosotros obviamente que rescatamos aquella parte de esa historia en donde este hombre puso su vida y sus servicios al servicio, valga la redundancia, de los intereses de la patria. Y en ese sentido, bueno, quería comentarle, don Miguel Martín de Güemes es un hombre que tuvo como dos etapas en su vida. Una etapa previa que hace eclosión en el desastre de Huaki, cuando le transfieren a partir del desastre de Huaki, le transfieren el ejército del norte al general Belgrano y ahí comienza toda una cuestión, un camino azaroso para este teniente coronel graduado, don Miguel Martín de Güemes, que en las consideraciones de Belgrano no lo era tanto. Y así Belgrano hace hincapié en su vida azarosa referida a su relación con mujeres y fundamentalmente con la esposa de un compañero de armas, el teniente de dragones de apellido Mella, en donde Belgrano decide trasladarlo a Santiago del Estero, en castigo, digamos, porque se corría la voz de que el hombre, don Güemes, tenía relaciones con la esposa de un compañero de armas. Pero ya en Santiago del Estero, el alcalde, de apellido Lugones, lo denuncia por una vida, digamos, en términos de aquellas épocas, de indecorosa, ya que estaba amancebado, como se decía en aquel entonces, con la esposa del teniente de dragones Mella, que lo había acompañado a Santiago del Estero, y de donde se decía que ya venía desde Jujuy, pasando por Tucumán y también por Santiago, compartiendo la vida con este hombre en una situación en los conceptos religiosos de la época, era intolerante. Belgrano se hace eco de eso, lo convoca a Mella y Mella le dice que él no podía hacer nada porque ya lo había denunciado y había sido objeto de burlas, en fin, que había abandonado la tarea de recuperar a su esposa. Belgrano, ¿qué hace? Lo hace trasladar a través de un decreto del Triunvirato a la capital federal, con lo cual Güemes viene a Buenos Aires y la mujer es obligada a volver con su marido a Tucumán. Todo esto en ese lapso de tiempo que va desde antes de agosto de 1812 y hasta después del 20 de febrero de 1813. ¿Por qué menciono esta fecha? Bueno, porque en esos 6 meses se define la suerte de la revolución. Éxodo jujeño primero, batalla de Tucumán en septiembre de 1812 y batalla de Salta en febrero de 1813, donde Güemes no participa. Cuando el ejército del norte es traspasado a manos de San Martín, él, que venía reclamando una participación más activa porque no consideraba una razón verdadera el que lo hayan trasladado, recupera su lugar en el ejército del norte y su relación con San Martín es distinta a la relación que él tenía con Belgrano, que Belgrano directamente no lo consideraba. Pero a partir de esa relación con San Martín es que organizan las guerrillas en el norte del país y empieza a sostener a las invasiones que hacía
el gobierno, el ejército español, tratando de desbaratar la revolución, y así durante una cantidad de años que van desde 1814 prácticamente hasta 1821, Güemes sostiene a la revolución mientras San Martín liberaba a Chile y liberaba al Perú. Y ahí está el gran mérito de este general, que dicho sea de paso, es el primer general muerto en combate, porque le pegan un tiro en una traición cuando él estaba en Salta escondido, y había varias mujeres, cuando no las mujeres, metidas en la revolución y haciendo servicios que los hombres no hacían, y hacían inteligencia. Y esto que me dirán que tiene que ver con el folclore, bueno, tiene que ver porque a partir de ahí la figura de Güemes en Salta es la figura, por sobre todas las cosas, sobresaliente, aun cuando esa oligarquía salteña intentaba desbaratar su gobierno, derrocarlo y matarlo, porque se vendían al extranjero, porque sus propuestas no les convenía a esa oligarquía, porque este hombre hablaba de igualdad, y hablaba de igualdad, fundamentalmente igualdad de oportunidad para los gauchos, para que no tuvieran tanta pobreza, para que tuvieran alguna oportunidad de vida. Y a través de estas guerrillas, él les daba ese leitmotiv de la libertad, de construir un país distinto, alejado fundamentalmente de esa monarquía española que sojuzgaba y que no era mansita, porque tenía algunos generales que eran genocidas, como el caso de Goyeneche o Olañeta, a quien después de muerto Güemes, sus seguidores los derrotan y suspenden de por vida la invasión de los españoles a través del Alto Perú, que luego termina ya por 1825 con el triunfo de Ayacucho y se termina la colonización. Pero bueno, dicho esto, el folclore también se hizo eco a través de una cantidad de temas como la Martín Güemes, que cantaba Jorge Cafrune, o los Gauchos de Güemes, aquel conjunto que reivindicaba la figura del general, teniendo a Martín Moya y a Néstor Moya como fundadores, dos hermanos que tenían preponderancia en ese conjunto, los Gauchos de Güemes. También está la Zamba del Gaucho Guerrero, una brillante interpretación de Hernán Figueroa Reyes, o una vidala que se llama Güemes de Jaime Dávalos, que es una joya de nuestro cancionero, o el himno a Martín Miguel de Güemes, que es el himno de Salta. Y ahí hay toda una contradicción, porque hoy por hoy aún los sectores más conservadores reivindican la figura de Güemes, pero no en la dimensión que realmente debiera tener, que es la de la libertad y la del engrandecimiento de los pueblos en toda su dimensión y en toda su igualdad de oportunidades, casi como el peronismo. Pero bueno, allá estamos y entonces yo quería en esta fecha traer la figura de Martín Miguel de Güemes con sus Gauchos de Güemes, que ha sido reivindicado a través de películas, de canciones, de poemas, en fin, de todas las maneras, y que hoy por hoy, cumpliéndose un aniversario más de su muerte, el 17 de junio, en la ciudad de Buenos Aires, en el monumento a don Miguel Martín de Güemes, en el barrio cerca de la cancha de River, donde se hace la vigilia de los Gauchos de Güemes, donde miles de gauchos de todo el país llegan hasta aquí, hasta esta capital federal, la capital de todos los argentinos, para rendirle un sentido homenaje a este hombre que nos entregó la libertad, poniéndole un candado a la invasión española a través del Alto Perú. Será hasta la próxima, amigos. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos,
Les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder. Pasará, pasará, río arriba el obligado pasará, volverá, volverá, y en quebracho quedará. Volverá, volverá, y en quebracho quedará.